Los eventos tienen lugar de noche en la finca del Gran Duque Critón. Una joven de cabello castaño largo llama a la puerta del despacho de su gracia, pero sin esperar respuesta, entra en la habitación. Frente al hombre, la protagonista se presenta como Mirabel y le dice que es una mercenaria privada, dispuesta a cumplir cualquiera de sus peticiones. El hombre le dice a la chica que su reputación la precede, que tiene habilidades excepcionales y una intolerancia absoluta al fracaso a la hora de completar tareas. Herzog añade que es perfectamente consciente de estos hechos, pero que le ha preparado una tarea diferente a la que ella suele realizar. Le entrega al mercenario una foto de una chica y le dice que su negocio es muy importante, por lo que tiene que pedirle ayuda. Mirabel vio en la foto a una chica que se parecía muchísimo a ella misma. Mientras tanto, su eminencia dice que se trata de su hija Cornelia y quiere que su subordinado vaya en su búsqueda. La protagonista apenas puede contener su sorpresa ante el hecho de que aquel hombre le haya encomendado semejante tarea. Supone que el gran duque no se da cuenta de nada. Una mujer llamada Cornelia es la madre de Mirabel. Últimamente el nombre de mi madre todavía me suena familiar, aunque la última vez que lo escuchó fue hace muchos años. Cornelia huyó de casa en busca de amor, sacrificando el honor de su familia. Les escribió muchas cartas implorando perdón, pero incluso después de enfermar y morir, su familia no respondió. La protagonista, enfadada porque el duque quiera encontrarla después de todo esto, dice que quizás nunca quiso buscarla. La joven le pregunta a su eminencia por qué ignora sus cartas, a lo que él, desconcertado, responde que no ha recibido ni una sola carta de ella. Mirabel dice furiosamente que Cornelia Crito está muerta y que año tras año le escribió cartas pidiéndole perdón y murió ofendida por su padre. Las palabras de la mercenaria asustaron al hombre. Quiso preguntarle quién era, si lo sabía, pero un incidente repentino se lo impidió. De repente apareció en la habitación alguien con sombrero, quien expresó su alegría porque los tres finalmente se habían conocido. El duque le pregunta a Daniel cómo ha acabado allí, mientras que Mirabel no entiende quién es ese desconocido. Un hombre con sombrero encendiendo un cigarro sugiere que el personaje principal y Su Alteza no fueron presentados adecuadamente. Daniel le declara al gran duque que resulta ser su hermano, que Mirabel es su nieta, y que él, como abuelo, debería al menos abrazarla por cortesía. Mientras el duque, paralizado por la sorpresa, no encuentra las palabras, el mercenario le pregunta con calma al hombre que emerge quién es. Todd, riendo, dice que es el abuelo de su prima. Entonces Daniel se pregunta si tuvieron tiempo de hablar sobre las cartas emocionantes de Cornelia. La protagonista, con expresión de enfado en el rostro, le preguntó cómo sabía él de escritura. De repente el tío abuelo dice que fue él quien los interceptó para asegurarse de que su hermano no perdonara a Cornelia y la devolviera, y que esto sucedió cuando se abrió una brecha en su plan. Mirabel apretó el puño con furia al darse cuenta de que el gran duque no había ignorado las cartas de su madre. Entonces no comprendió por qué Daniel había actuado así. Sacando una daga de su pecho, la chica se da cuenta de que, sea cual sea el motivo, no lo perdonará. De repente el primo abuelo dice que lo hizo porque tiene la intención de acabar con sus vidas hoy mismo. La protagonista se armó, pero él dice que es inútil y que debe aceptar su destino, y entonces su muerte no será tan dolorosa. Su eminencia le grita a su nieta, llamándola querida, que no necesita pelear con él. Pero Mirabel, sin retroceder un paso ante los hombres de su primo, le preguntó con firmeza al duque si de verdad amaba a su madre. El gran duque pronuncia palabras que conmueven profundamente a la joven. La ha amado toda su vida y jura que nunca le ha guardado rencor. Entonces la heroína, atacando a sangre fría al enemigo, dice que eso era todo lo que necesitaba saber. Pero por desgracia los oponentes eran superiores en número y fuerza, y Mirabel se dio cuenta de que su fin había llegado cuando sintió una fuerte herida en el estómago. La niña pierde el conocimiento y cae al suelo. Muere lamentando no haber podido vengar a su madre. Se siente extraña. Su cuerpo pesa como si se hundiera cada vez más. La protagonista nunca le ha temido a la muerte, pero quiere una última oportunidad para vengar a su madre. Mirabel recupera la conciencia repentinamente y ve un rostro familiar frente a ella. Resultó ser su madre, quien no dejaba de llamarla. La protagonista se arrojó a los brazos de su madre como si no pudiera creer que fuera ella quien estaba frente a ella. Una sorprendida Cornelia se pregunta si habrá tenido una pesadilla. La madre le pregunta a su hija si todo está bien, a lo que ella responde que sí, aunque apenas puede contener las lágrimas. Todo lo que rodea a Mirabela le resulta muy familiar, pero ella está segura de que algo no anda bien. Bella miró sus manos, que para su sorpresa se habían vuelto demasiado pequeñas. Cornelia estaba desconcertada por el comportamiento inusual de su hija, pero estando aturdida le pidió que esperara un poco.
La chica se miró en el espejo y se sorprendió al ver que parecía varios años más joven. La protagonista le preguntó a su madre cuántos años tenía. Esta pregunta hizo que Cornelia dudara de que todo estuviera bien con su hija. Mirabel recibe una noticia impactante de su madre. Ayer cumplió 9 años. Tras un rato, mientras se atiborraba de comida, la protagonista asimila todo lo que le ha sucedido. Realmente murió, pero regresó a su infancia cuando su madre aún vivía. Mientras come pequeños bocados, la niña no logra comprender quién o qué la trajo de vuelta en el tiempo, pero decide aprovechar la oportunidad para cambiar el futuro. En primer lugar, Mirabel necesita encontrar la manera de curar a su madre porque solo quedan un par de meses antes de que muera. Mientras masticaba la comida, seguía pensando en el hecho de que en su vida anterior ya había presenciado la muerte de su madre, pero juraba que no permitiría que volviera a suceder. Recordando al gran duque, la joven decide que aunque no tuvo la oportunidad, aún pretende vengarse. Pero el objetivo de su venganza cambió de Su Alteza a Daniel, al recordar la sinceridad en los ojos de su abuelo cuando pidió encontrar a su hija. Inspirada por esta experiencia, Mirabel decide arriesgarse y cambiar el futuro, cura a su madre y logra justicia para su prima. Belle debería reunirse primero con el gran duque. Le pregunta a su madre si está ocupada hoy, a lo que ella responde que planeaba quedarse en casa. Entonces la protagonista recuerda que su madre le dijo que tenía un abuelo, a lo que Cornelia, encogiéndose de hombros, responde que es cierto. La niña toma con delicadeza la mano de su madre y le pregunta si pueden visitarlo hoy. En respuesta, Mirabel escucha palabras inquietantes. Cornelia no sabe si podrán hacerlo, ya que él todavía no la ha perdonado ni la ha aceptado en la familia. Al anochecer, la heroína partió sola. Tiene tiempo de enviar la caravana a la capital. Debe encontrar la carreta adecuada antes de que lleguen los mercaderes. Para ella, mudarse en secreto no supone un problema, ya que en su vida anterior, tras la muerte de su madre, tuvo que sobrevivir en las calles evitando a otros vagabundos. De repente, Mirabel divisa una carreta cargada en la que, según supone, puede esconderse. La chica se metió dentro con destreza y se cubrió la cabeza con una capa para que nadie la viera. La heroína pudo respirar aliviada cuando las personas que revisaban los carritos no la vieron. De repente, Mirabel sintió como si algo la hubiera tocado, tras lo cual oyó un sonido extraño. Pensó que se trataba de una rata común, pero la muchacha no pudo contener su sorpresa cuando, al asomarse por debajo de su capa, vio que había alguien más en el carruaje además de ella. Frente a ella había un chico de pelo blanco y ojos azules que, desconcertado, le preguntó a la protagonista quién era ella. La chica miró con asombro al invitado inesperado. Supuso que probablemente se estaba escondiendo como ella. Entonces Mirabel le recordó al niño que primero debía presentarse antes de preguntarle a un desconocido quién era. Con un notable rubor en las mejillas, dijo que se llamaba Jeffrey Coleman. De su vida pasada, Belle recuerda que Jeffrey Coleman es el mercenario más famoso del continente. El gremio que fundó, según decían, era el más poderoso comparable al nivel de la Orden del Rin, la Orden Imperial de la Caballería. Además, era el hombre más fuerte y con razón ostentaba el título de Rey de los Mercenarios. Jeffrey no solo era fuerte, sino que también era famoso por su fiabilidad. Además, se valoraba su preocupación por los demás. Cuando el personaje principal era mercenario, quería que ella se uniera a su gremio. Si bien Mirabel está contenta de haber descubierto quién es Geoffrey, le pide que le diga su nombre, ya que él ya ha dicho el suyo. La chica le pidió perdón al chico y se presentó como Mirabel Hale. La protagonista llamó al chico por el nombre que le dieron sus padres. Ese también es su nombre real. Jeffrey Coleman elogió a la chica diciéndole que tenía un nombre maravilloso. Mirabel se sorprendió al principio, pero luego respondió que así era. Jeffrey le preguntó a la chica por qué se escondía allí. Pero ella respondió que necesitaba llegar a la capital, aunque en el fondo creía que esa era la primera pregunta que debería haberle hecho al futuro, rey de los mercenarios. El niño justificó su excusa diciendo que se escondía de los guardias que lo perseguían. La protagonista se sorprendió de que el guardia buscara a un niño tan pequeño. El fugitivo se enfadó un poco porque Mirabel lo llamó niño pequeño, a pesar de que parecía mayor que ella. La chica recordó que Geoffrey era 2 años mayor que ella. Ya había olvidado que no tenía 26 años como los tenía antes de su renacimiento. Belle dijo que se retractaba de sus palabras y le pidió perdón a su amigo. Satisfecho, él le dijo con una sonrisa que la perdonaba. De repente, Jeffrey decidió hacer una confesión impactante. En realidad había cometido un asesinato. El niño cuenta que sus padres le robaron dinero a un hombre llamado Jaimán, de la finca Reshen, pero no pudieron devolvérselo, así que él los mató a golpes. El niño huérfano le contó todo a la policía,
pero ellos acusaron a sus padres de no haber pedido dinero prestado. Entonces, Hyman acudió a Geoffrey al enterarse de que se había atrevido a contarles a los guardias lo sucedido. El hombre no esperaba tal recompensa por salvar la vida del niño. El hombre rico agarró al niño por el pelo y le dijo que por ese comportamiento debía reunirse con sus padres. Geoffrey afirma que fue en ese momento cuando decidió tomar el control de la situación. Mirabel pidió perdón por el hecho de que sin duda se siente incómodo hablando de este tema, pero dijo que todo está bien porque se vengó de Gaiman. Entonces, el chico le preguntó a su amiga por qué iba a la capital, y Bella respondió que necesitaba conocer al padre de su madre. Geoffrey le preguntó si su madre lo sabía, a lo que ella respondió que ni siquiera le había pedido permiso. Togo quedó tan sorprendido por esto, que inmediatamente ordenó a la heroína que regresara, porque ella ni siquiera se imaginaba lo preocupada que estaría su madre. La protagonista sonrió al darse cuenta de que su interlocutora tenía toda la razón. Afirmó que su madre seguramente estaría preocupada. Sin embargo, Mirabel no puede permitirse perder a su madre por segunda vez. Sabe lo que hace porque no puede simplemente dejarla ir. Geoffrey rompió el silencio entre ellos y le preguntó si ese viaje era tan importante para ella. Con una sonrisa deslumbrante, la chica respondió que por supuesto el viaje a la capital es una tarea muy importante para ella. El chico pareció quedar prendado de su sonrisa y respondió que entonces no había nada de malo en ella. Esperaba que Belle llegara sana y salva. La protagonista le dio una palmadita en la cabeza a Geoffrey en tono de broma y le agradeció su entusiasmo y comprensión. Él le pidió que dejara de burlarse de su cabello. Mientras el chico se esforzaba tanto por evitar que su novia lo tocara que se sonrojó como un tomate, su estómago decidió emitir un rugido de hambre. Mirabel le preguntó si de verdad tenía hambre, a lo que Geoffrey respondió que no era él quien hacía el ruido, sino las ruedas que chirriaban. La protagonista supuso que su amiga tenía mucha hambre, tras lo cual recordó que había llevado algo de comida consigo en el camino. Le dio una patata al niño, pero él estaba nervioso. Bella le dijo que no se preocupara porque se había llevado 3 más. Luego le ordenó a su amigo hambriento que comiera. Al mirar a Geoffrey, la chica comprende que si el futuro no cambia, entonces en el futuro se convertirá en un mercenario exitoso. La protagonista piensa que será mejor que coma y duerma ahora porque en el futuro seguirá teniendo hambre y sin poder dormir por la noche. De repente Geoffrey, al ver la comida que le habían dado, dejó caer lágrimas de sus ojos, tras lo cual agradeció a su amigo varias veces. Al cabo de un rato, el chico le promete a Bella que sin duda le devolverá el dinero de la patata, pero ella le dice que todo está bien y que no tiene que preocuparse tanto. Pero él dijo que no era así porque sus padres tuvieron que pedirle dinero prestado a Gaiman porque siempre se quejaba de hambre. Geoffrey, extendiendo la mano a su amigo, añade que ya no quiere endeudarse por comida, aunque le cueste la vida. Tomando a Belle de la mano, le dice que habría muerto de hambre si ella no lo hubiera ayudado. La chica decide encontrarse con él y le expresa su esperanza de que en el futuro él le devuelva el favor por partida doble. El niño sonrió con entusiasmo y dijo que haría todo lo posible por lograrlo. 3 días después, Geoffrey ayuda a Mirabel a dejar de beber porque ya han llegado a su destino. La pareja, corriendo por las calles de la ciudad, se regocija al haber llegado por fin a la capital y al no poder seguir huyendo. Antes de separarse, Geoffrey le da las gracias a Belle por todo y le pide que le prometa que después de conocer a su abuelo, volverá a casa porque su madre probablemente estará muy preocupada. La protagonista le dio otra palmadita en la cabeza a su amigo y lo llamó buen chico, lo que volvió a molestar al niño. Mirabel dice que esto también se aplica a él y le pide que se cuide. Espera que algún día vuelvan a encontrarse. Pero Belle no se había alejado ni 2 pasos de Geoffrey cuando éste volvió a gritarle que le pagaría la deuda de las patatas. La protagonista sonríe y dice que lo entendió todo. Le recuerda la patata que le quedaba y que compartió con él, y él le asegura que no lo olvidará. Al despedirse de Geoffrey, Mirabel pensó en algo de lo que estaba segura, sin importar cuándo ni cómo algún día volvería a encontrarse con él. Al acercarse al guardia que custodia las puertas del palacio, la muchacha se da cuenta de que entonces debe hacer aquello para lo que ha venido. Dirigiéndose al guardia, la protagonista dice que le gustaría solicitar una reunión con el gran duque Critón, pero el guardia decide primero hacer una pregunta que en su opinión carece de sentido. ¿De qué casa noble procede el joven huésped? Pero ella responde que no es de quién, pero asegura que realmente necesita reunirse con su Alteza. El guardia le pide perdón a la niña y le dice que el duque está ocupado con asuntos de estado y que ella tuvo que organizar la recepción con antelación. De repente, el mismísimo gran duque apareció detrás de Mirabel y en tono amenazante les preguntó si tenían algún problema. Mientras el subordinado ponía al duque al tanto de los acontecimientos, el protagonista descubrió de inmediato a quién pertenecía aquella voz severa.
Al oír al guardia decir que estaba a punto de llevarse de vuelta a la chica que había acudido a él, el hombre felicitó al guardia por su buen trabajo y se apresuró a marcharse. Pero de repente Mirabel grita el nombre de la hija del gran duque, Cornelia Crito, lo que provoca que él se quede paralizado al instante, guiada por el hecho de que su madre necesita ayuda urgentemente y no tiene tiempo para explicarle. Belle dice que su madre se llama Cornelia Crichton y que necesita ayuda. Su Alteza se plantó de pie con expresión amenazante frente a la joven invitada y le preguntó si sabía qué nombre acababa de pronunciar. La chica afirma saber que es su hija desaparecida y que su madre se lo contó. Le ofrece al duque reunirse con ella personalmente si no le cree. Incluso entre lágrimas sigue diciendo que su madre vive en la zona rural de Delfos y que pueden llegar allí en 3 días en carreta. Bella le ruega al gran duque que se dé prisa porque su madre está muy enferma y necesita ayuda urgente. Sus lágrimas caen al suelo. La protagonista pensó que ya no lloraría más, pero la idea de poder perder a su madre de nuevo despertó en ella esas emociones. Pensando que estaba dispuesta a todo, incluso a arrodillarse y suplicar con tal de que Su Alteza la ayudara, Mirabel ni siquiera se percató de cómo la mano del duque le tocaba suavemente la cabeza. Agachándose sobre las rodillas de la niña, el señor Crichton dijo que en este caso no haría esperar mucho tiempo a su madre. Para comprobar si Mirabel dice la verdad, el hombre le pide al sirviente que cambie su horario. Este obedece la orden y dice que preparará un carruaje. El duque le dice a la muchacha, llamándola su hija, que probablemente esté cansada de viajar, así que se marcharán cuando terminen los preparativos. Mientras se prepara el carruaje para el viaje, el protagonista pasa un tiempo en compañía del gran duque en una mesa lujosamente puesta. El hombre admite que puede parecer poco sincero, porque ni siquiera sabe dónde está su hija ahora. Pero como padre le dice a la invitada que todos los padres del mundo desean que sus hijos sean felices. Está seguro de que eso es precisamente por lo que su madre está orando ahora. Mirabel supone que este hombre sabe cómo se siente ahora. Se culpa por haber abandonado a su madre enferma y disfruta de una cena suntuosa. Sin embargo, al mirar al duque, la muchacha está segura de que él todavía no cree que su madre sea Cornelia Crito. Sin embargo, esto tiene una explicación. Han aparecido muchas personas que afirman saber dónde está la hija desaparecida de Su Alteza, y cada una de esas visitas falsas destrozaba el corazón del padre, por lo que ahora ya no es capaz de confiar en la gente. Pero Belle está segura de que sus palabras, en las que decía que siempre rezaba por su felicidad, eran sinceras a pesar de que Cornelia lo abandonó en busca del amor. La protagonista decide comer porque el duque tiene razón en otra cosa. Su madre no querría verla hambrienta y enferma a su regreso. Al cabo de un rato, el duque y Mirabel se dirigieron al carruaje preparado. El hombre con gran elegancia permitió que la muchacha subiera primero al carruaje, extendiéndole la mano. Pero su gracia le dio las gracias. Una vez que partió, Belle pensó que el gran duque Crichton resultó ser mucho mejor de lo que esperaba. Él no cree que Cornelia sea su verdadera madre, pero aún así decidió acompañarla en un largo viaje hasta su pueblo. La protagonista había odiado a este hombre durante toda su vida, pero ahora, al conocer la verdad, su odio desapareció e incluso sintió lástima por el duque. Echó de menos a su hija durante toda su vida, y al final murió el mismo día en que se enteró de su fallecimiento. Una sonrisa avergonzada apareció en el rostro de la niña al recordar que él solía llamarla su hija. A Mirabel no le hizo tanta gracia oírlo. Cuando el sol se hubo puesto tras el horizonte y el duque y sus subordinados decidieron detenerse a encender una hoguera, Su Alteza oyó que estaría muy contento si Belle resultara ser su nieta. El hombre dice que no la culpa, aunque sabe que le está mintiendo. Lo sabía todo desde el principio, pero percibió su desesperación y su deseo de ayudar a su madre. El gran duque admite que el solo nombre de su hija le duele profundamente y que esta herida lo ha atormentado durante muchos años. El señor Crito, agarrándose la cabeza con desesperación, dice que nada habría pasado si le hubiera hecho caso. Entonces no tiene a quién culpar más que a sí mismo. El personaje principal sabía perfectamente a qué se refería, aunque el duque no dio detalles. Mirabel recuerda que Cornelia Crito estaba prometida al actual emperador Jaime Basset Castro. Sin embargo, se enamoró de su guardaespaldas personal, Gale Houston, y deseó anular su compromiso con el emperador para casarse con él. Pero su deseo nunca fue aprobado, por lo que desesperada la muchacha huyó con su amante. Lamentablemente, el padre de Mirabel murió en una batalla contra un demonio en el bosque, por lo que su madre la está criando sola. La protagonista se da cuenta de que, de no ser por la intriga de Daniel, los escritos de su madre habrían llegado a manos del gran duque.
La chica puso su mano sobre la del hombre para apoyarlo en un momento tan difícil para él. El duque sonrió levemente. Le dio las gracias a Bella y le dijo que no se preocupara, pues estaría encantado de ayudar a su familia aunque su madre no fuera Cornelia. Pero Mirabel está segura de que él se equivoca porque ella es a quien ha estado buscando todos estos años. Por fin podrá ver a su amada hija. Eso es lo que la protagonista quería decir, pero no pudo. 3 días después, su gracia y la joven llegaron a su casa. El hombre se sorprendió de que ella y su madre enferma vivieran en una casa tan ruinosa. Mientras el duque entraba con cautela en la habitación, la niña le gritó a su madre que ya había regresado. Cornelia, que está llorando y parece muy desprevenida, corre a los brazos de Mirabel. Las manos temblorosas de la madre acarician a la niña. Mamá dice que ni siquiera puede imaginar lo mucho que se preocupó por ella. La madre le preguntó a su hija si se había lastimado en alguna parte, a lo que ella respondió que no se preocupara, que estaba bien. Cornelia está muy contenta con esto y dice que su salud es lo más importante. En ese momento el duque tembló de sorpresa y dejó caer su bastón al reconocer a su novia como su amada hija, a quien había perdido hacía mucho tiempo. Y Cornelia se tapó la boca con asombro al reconocer un rostro familiar en aquel hombre. La niña con cariño le puso la mano de su padre en la mejilla y le dijo que realmente era su hija. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas y abrazó a Cornelia, quien no dejaba de pedirle perdón. Cuando la familia se sentó a la mesa, el gran duque le preguntó airadamente a su hija por qué estaba sola en la casa, insinuando que se refería a su marido. Pero la madre del personaje principal le informa a su padre que su amado Hale murió hace 4 años protegiendo la aldea. El abuelo se llevó la mano a la frente y suspiró profundamente, y la niña le pidió perdón a su padre. Pero él dice que ella no debería disculparse porque sufrió durante mucho tiempo sola en un lugar tan terrible. Entonces el señor Crito se vuelve hacia su nieta y le pregunta si es cierto que su hija está muy enferma. El rostro de Cornelia se ensombreció al instante y el brillo de sus ojos se apagó. Dijo que era cierto. El duque lamenta decir que en ese caso ella debería haber acudido a él de inmediato. No comprende por qué no lo hizo. De repente Mirabel intercede por su madre, diciéndole que quería que la perdonara, por lo que le escribió muchas cartas, pero no recibió respuesta, razón por la cual decidió que su padre todavía estaba ofendido por ella. El hombre dice sorprendentemente que no recibió ninguna carta, lo cual era obvio para el protagonista porque Daniel se encargaba de ello. El gran duque sugiere regresar primero a la finca para poder discutir allí con calma todos los demás asuntos. Añade que deben darse prisa porque su hija necesita curarse lo antes posible. Cornelia le dio las gracias a su padre y le pidió que esperara un poco para poder recoger sus cosas. El duque le pidió que no se esforzara demasiado. Al cabo de un tiempo, Lady Crichton le pidió a su hija que fuera a verla. La niña le dio las gracias a Mirabel por haberle traído a su abuelo, pues estaba muy preocupada por su madre. La madre dice que Belle es una niña muy valiente. Acariciando la cabeza de la niña Cornelia, le pide que no vuelva a hacer nada tan peligroso. Mamá dice que es ella quien debe cuidarla, y que para ella no hay nada más importante que su seguridad, a lo que la niña asintió encantada. Cuando la familia estaba cargando sus pertenencias en el carruaje, el duque pidió entregarle la caja que llevaba su hija al lacayo, pero Cornelia dijo que esas eran las cosas de Jaila y que quería llevarlas ella misma, ya que no pesaban mucho. El padre permitió que su hija entregara la caja a ella misma, por lo que ella le dio las gracias. El hombre dijo que su carruaje estaba en la entrada del pueblo. La protagonista pensaba que debían dejar en paz a su madre y a su abuelo, así que se las arregló para mudarse, pero su madre se dio cuenta a tiempo. Cornelia dejó a Mirabel y a su padre en un estado de confusión. Le pidió a Belle que tomara la mano de su abuelo, ya que tenía las manos ocupadas. La chica intuyó de inmediato que su madre quería que se acercara al gran duque. La protagonista cree que no será tan difícil. Bella le pidió al duque llamándolo Su Majestad, que le diera la mano, a lo que él accedió encantado. Cornelia se sintió sorprendida y entristecida por el hecho de que la niña siga siendo su gracia para su hija. Al subir al carruaje, el señor Crito le dio las gracias a Mirabel por todo, porque si no hubiera sido por ella, nunca habría encontrado a su hija. Pero la chica dice que no merece su gratitud, porque si él mismo no hubiera confiado en ella, entonces nada habría sucedido. La protagonista se da cuenta de que desde el principio, el gran duque Critón no creyó que Cornelia Critón fuera realmente su madre. Según Mirabel, fue su bondad hacia el indefenso niño campesino lo que los unió a todos. Este hombre conservó la bondad en su corazón, incluso después de la pérdida de su propia hija. La protagonista está segura de que se merece algo mejor. Durante los siguientes 3 días en el carruaje, padre e hija se contaron historias sobre lo que les había sucedido a lo largo de los años. Mamá habló de cuánto amaba a su padre,
por qué se escapó de casa y cómo se culpaba a sí misma. Herzog afirmó haber comprendido muchas cosas. El egoísmo y la codicia impulsaron sus decisiones, algo que lamenta. Sorprendentemente, su encuentro fue bastante agradable. 3 días después, la familia llegó al gran y lujoso palacio de los Kritonov, donde vivirán a partir de ahora. Al bajar del carruaje, Bella pensó que debía curar a su madre y cambiar el futuro. El duque se ocuparía de ella y ella tendría que encargarse del resto. De repente, cierto hombre desbordado de emoción comenzó a preguntarle al duque si era cierto que finalmente había encontrado a Cornelia. Resulta ser un joven apuesto que al ver a la hija del gran duque se puso muy contento. Comenzó a acosar a la madre del protagonista con preguntas sobre dónde había estado todo ese tiempo y por qué no se había puesto en contacto con él. Ella le pidió perdón con una sonrisa. En un momento dado, el hombre se percató de que una niña pequeña estaba de pie junto a él. Cornelia presentó a Mirabel como su hija con Hale. Mamá le pidió a Belle que se presentara formalmente porque ese hombre era su tío Brian. La protagonista accedió a la petición de su madre. Brian se sorprende del parecido de su sobrina con su hermana y dice que está encantado de conocerla. Le permite a Mirabel que lo llame simplemente tío. El hombre le dio una palmadita en la cabeza a la niña, lo que provocó que un rubor carmesí apareciera en sus mejillas. El tío dice que él también tiene un hijo, de aproximadamente la misma edad que la protagonista. En ese momento, otro miembro de la familia se les acercó. Resultó ser Elliot, un chico de cabello y ojos castaños. Se presentó cordialmente a petición de su padre. Brian le presentó a su hijo a su prima Mirabel y le pidió que fuera amable con ella. Elliot saludó a la chica y dijo que estaba encantado de conocerla. Bella estrechó la mano del chico y le dijo que también estaba encantada de conocerlo. El gran duque Critón invita a todos a pasar porque Cornelia y su nieta deben estar cansadas. El abuelo le pide a Belle que se quede hoy en la habitación de su madre, porque prepararla lleva más tiempo. La niña dice que no le importa. Cornelia le pregunta a su hija si está cansada, a lo que ella responde que está bien, y que en cualquier caso podrán descansar un poco. La niña está de acuerdo con las palabras de Mirabel, y se ofrece a ir al palacio para que le cante una nana. La protagonista cree que se equivocó respecto a la casa de Critón y que la gente de aquí es mucho mejor de lo que esperaba. Al cabo de un tiempo, el médico que examina a Cornelia con la ayuda de la magia dice que necesitará terapia durante 3 meses. El gran duque liberó al sumo sacerdote del templo de Duana para que tratara la enfermedad de la madre de la heroína. La diosa Duana es la madre de todos los dioses, y los sacerdotes que la sirven poseen el don de curar. Sin embargo, incluso con un sumo sacerdote experimentado, el tratamiento de la madre durará 3 meses. Pero Mirabel empezó a preocuparse por un pensamiento que no dejaba de atormentarla. ¿Será capaz su madre de recuperarse por completo? No solo le preocupa a ella. El señor Crito le preguntó al sacerdote si sería posible curar completamente a su hija en 3 meses. Dice que ni siquiera lo duda. 3 meses son suficientes, pero el sacerdote dice que también le gustaría ver a Mirabel. El sacerdote explica que la enfermedad de Cornelia se llama Hazel y es hereditaria. La protagonista recuerda que ella no estaba enferma. El hombre le pidió a la chica que le echara una mano. Ella lo hizo, tras lo cual el sacerdote recurrió a la magia. Mirabel quedó muy desconcertada por la repentina sorpresa del médico y sus palabras de que esto era imposible. Para sorpresa de todos, el sacerdote afirma que el personaje principal no presenta ningún síntoma de enfermedad. Por el contrario, según el hombre, ella está dotada de la capacidad de usar su poder mágico. El médico le pregunta a la niña si alguna vez ha querido visitar el templo, ya que allí puede usar el poder que Dios le ha enviado. Mirabel sospecha que algo cambió en ella cuando viajó al pasado, porque nunca antes había experimentado algo así. La protagonista le pregunta al sacerdote si esto significa que ella, al igual que él, puede curar a la gente e incluso curar a su madre. Dice que la enfermedad de su madre es bastante rara y difícil de tratar, pero está seguro de que algún día podrá curarla. Mirabel se da cuenta de que si esta habilidad hubiera aparecido en ella antes, jamás habría permitido que su madre muriera de forma tan indefensa. Apretando el puño contra el pecho, se jura a sí misma que esta vez no dejará morir a su madre. Bella le promete a su santidad que lo visitará pronto, lo cual lo alegra mucho, y le dice que la esperará en el templo. Sentado a la mesa en el comedor, el duque expresa su alegría porque la enfermedad de su hija resultó ser curable. Brian lo apoya, pues ya se estaba preparando para lo peor, cuando la familia pasó mucho tiempo sin desayunar. Su Alteza dice que todo es gracias a su nieta, pero ella parece no prestar atención a las palabras de su abuelo en absoluto. La chica está más preocupada por Elliot, que lleva mucho tiempo mirándola fijamente sin parar.
Al instante siguiente, Mirabel llama a su tío y le pregunta cómo durmió anoche, pero él le dice que estuvo muy cómoda. Esto tranquiliza al hombre, quien le pide a su sobrina que le diga que tal vez no le guste. Belle asiente sonriendo, pero en realidad, debido a la expresión en el rostro de Brian, se siente incómoda. Brian, conocido por todos como el Duque de Hierro, es insensible e indiferente, pero lo más aterrador fue lo que ella vio durante la expedición para exterminar demonios. Mirabel aún recuerda sus ojos llenos de crueldad cuando se enfrentaba a todos los demonios, pero ahora al mirar el rostro de la heroína, Brian dice que se parece a su hermana, y que la chica es muy inteligente si llegó al palacio de Critón por sí sola. El tío elogia a la niña como una anciana charlatana. El hombre dice que con mucho gusto presumiría de semejante sobrina ante todo el mundo, pero de repente su estado de ánimo cambia a algo sombrío, tras lo cual entre lágrimas le pregunta a Mirabel si le resulta difícil comunicarse con él. Da una respuesta ambigua, y Brian dice que no es de extrañar porque ella ni siquiera sabía que tenía un tío. Supone que todo es demasiado inesperado y aterrador para Belle ahora. El hombre admite que todos los niños del barrio huyen despavoridos al verlo. Intenta ser más amable, pero no lo consigue. Mirabel dice que no hay nada terrible en esto, aunque en realidad ya puede imaginarse cómo gritaron de miedo los hijos de los vecinos. La protagonista dice que todo se reduce a sus emociones, las cuales necesita trabajar. Cornelia apoya a su hija diciéndole que ella siempre le decía lo mismo a su hermano. El gran duque le pide a su hijo que se detenga porque su nieta ya ha sufrido bastante, aunque Belle cree que el tío no tiene la culpa de nada. Y Elliot le dice al papa que Mirabel perdió el apetito debido a su expresión sombría, lo cual es cierto. La protagonista declara que todo está bien con ella, que simplemente está intentando adaptarse a un nuevo lugar, y que con el tiempo se acostumbrará. Brian agradeció a su sobrina por apoyarlo, y le aconsejó que se pusiera en contacto con él de inmediato si alguien la amenazaba. El rostro del hombre se ensombreció de nuevo. Prometió matar a cualquiera que se atreviera a ofender a Belle Elliot. Le recordó una vez más a su padre que no se puede consolar a alguien con esa cara. Brian le recuerda a su hijo que lo espera para su entrenamiento de hoy. Él se sorprendió, pues pensaba que ella no estaría allí. Su padre le dice que se equivocó. Este diálogo hizo reír hasta las lágrimas a la protagonista. Aunque aún no está acostumbrada al entorno, la gente de aquí le parece amable y cariñosa. El duque, llamándola querida, algo poco habitual en él, le preguntó qué deseaba. El abuelo dice que nunca tuvo la oportunidad de consentir a su querida nieta, que se perdió muchas cosas, así que no sabe por dónde empezar. Le pide a la niña que le cuente con qué sueña. A Mirabel aún no se le ocurre nada. La enfermedad de su madre pronto pasará y será demasiado pronto para recordar a Daniel. Pero de repente se acuerda de su amigo Geoffrey y piensa que sería estupendo poder ayudarle de alguna manera. La heroína sabe que él se convertirá en el rey de los mercenarios por mérito propio, pero no quiere que viva todo eso en esta vida. Belle cree que si lo ayuda ahora tal vez él le devuelva el favor en el futuro. El duque llamó a su nieta que estaba absorta en sus pensamientos, pero ella se disculpó y le contó que había conocido a un chico de camino al palacio. Mirabel dice que aunque no hablaron durante mucho tiempo, gracias a la conversación se hicieron más cercanos. El personaje principal pide ayuda para este chico porque parece que lo están siguiendo. El abuelo, con una sonrisa pícara, le pide a la niña que le diga su nombre u otras señales que le ayuden a encontrarlo. Belle dice que se llama Jeffrey Coleman y que es de Cheren. Es 2 años mayor que ella, tiene el pelo plateado y los ojos azules. El gran duque Critón se asombró de lo joven que era el muchacho. El hombre prometió encargarse del asunto, y si todo salía bien, dejarían de buscarlo. Mirabel rió con entusiasmo y le dio las gracias a su abuelo. Se alegra de que Jeffrey pueda ayudar en lo que sea. El duque le cuenta a Cornelia que recibieron una carta del emperador anoche. El padre no tiene ni idea de cómo se enteró su majestad de la llegada de su hija, pero éste le pide que lo visite cuanto antes. La madre de la protagonista recordó inmediatamente la imagen del emperador y le preguntó al papa si se refería a Jaime Basset Castro. La chica acepta la reunión porque, según ella, James sufrió una terrible humillación por su culpa y ella no podría haberlo previsto. Cornelia dice que le gustaría visitar al emperador mañana, a lo que el gran duque promete informar al Palacio Imperial de su llegada. Entonces Lady Crito vuelve a pedir perdón delante de su hermano y su padre por todo el sufrimiento que les ha causado. Pero el duque afirma que no hay absolutamente ninguna necesidad de disculpas, porque están inmensamente contentos de que haya regresado a casa sana y salva. Brian respalda las palabras de su padre y dice que si ella quiere la acompañará durante su visita al emperador. Cornelia agradece a su hermano su preocupación, pero rechaza su oferta porque cree que debe ser un asunto solo entre ella y el emperador. Mientras comía un trozo de pastel, la protagonista se sorprendió pensando que era muy agradable volver a ver la sonrisa de su madre.
Entonces Mirabel se sorprende por el maravilloso sabor de la tarta que es completamente diferente a las que comió en su vida anterior. Cornelia le preguntó a su hija si le gustaba la tarta de huevo que estaba comiendo y ella respondió que sí. Esto provocó una reacción ambivalente en el gran duque. El abuelo hizo un gesto con la mano y ordenó al sirviente que trajera más tartaletas de huevo que le gustaban a su nieta. El subordinado inmediatamente comenzó a cumplir la orden. Antes de que la protagonista pudiera pronunciar dos palabras, le sirvieron 3 raciones adicionales de tartaletas de huevo de diferentes variedades. Mirabel quería decirle al duque que no debería haber hecho eso, pero él le pidió que comiera y disfrutara. La muchacha quedó muy sorprendida por las palabras del maestro Critón. Él le prometió darle todo lo que deseara. Bella disfruta mordiendo su dulce favorito sin dejar de admirar lo delicioso que está. Un rato después del desayuno, la protagonista y su madre miran a los sirvientes quienes prometen prepararle un vestido especialmente para ella. Sentada en la cama con su madre en brazos, Mirabel comienza a darse cuenta de que su sueño se está haciendo realidad. Su madre no ha muerto. Belle cree que si hubiera viajado aún más atrás en el tiempo, tal vez habría podido salvar a su padre. Cornelia le dice a su hija que hoy se reunirá con el emperador y le pregunta si quiere acompañarla, pero ella responde que estará encantada de ir con ella. Mamá dice que en realidad está un poco asustada antes de la reunión, a lo que Belle la abraza como muestra de apoyo y le dice que siempre estará con ella. La niña le da las gracias a su hija y le pide perdón por no haber podido hacer más por ella. Le promete que de ahora en adelante se cuidará. Como Mirabel era demasiado joven para hacer nada cuando murió su padre, jura hacer todo lo posible para proteger a su madre. Poco después, madre e hija fueron a encontrarse con el emperador en su rico palacio. Un hombre llamado Tennervan los recibe justo al lado del carruaje. Cornelia dice que se alegra de volver a verlo. Tennervan besa la mano de la señora y le pregunta cómo está. La joven responde que vive bien y se alegra de que lo hayan ascendido en su ausencia. El hombre afirma que así es. Ahora es el comandante de la Guardia Real invita a las damas a pasar, pues el emperador las está esperando. Cuando Cornelia y Mirabel llegaron a la entrada del despacho, un subordinado informó al emperador de su llegada. Su Majestad, desde la puerta, ordenó que las dejaran entrar. Antes de que se abrieran las puertas de la habitación, la protagonista dudaba de que su madre estuviera bien. Madre e hija entraron en el palacio imperial y saludaron con esmero al gobernante de las tierras. Pero de repente el emperador le dice a la madre de Bella que llega tarde. La estuvo esperando todo el tiempo en el jardín de Vanessa y la está esperando allí ahora. James le preguntó a la chica por qué no podía visitarlo ni una sola vez. Mirabel intuyó que se trataba del mismo emperador que había estado enamorado de su madre en el pasado. Cornelia afirma que si lo hubiera conocido en el jardín de Vanessa, jamás lo habría visto con Gale. La joven no se arrepiente de su decisión, pero pide perdón al emperador por el dolor que le causó. Al observar la mano temblorosa del hombre, Mirabel pudo suponer con seguridad que James estaba realmente enamorado de ella. En cuanto su majestad le preguntó a la antigua amante si tenía una hija con Gale a su lado, la heroína hizo una reverencia de inmediato, en señal de saludo. El emperador dijo que no era conveniente que los niños escucharan esa conversación, tras lo cual Cornelia le pidió a su hija que jugara afuera hasta que ella regresara pronto. Mirabel asintió y enseguida salió al exterior. Pensó que James parecía querer mucho a su madre y que no le haría daño. De repente un chico de pelo oscuro choca con la protagonista, quien jura que apareció de la nada. Mientras la criada consuela al niño, la niña se sorprende por el color de su cabello. El joven que apareció repentinamente de la nada era el hijo de su majestad, el príncipe Adrián Castro. Adrien le pregunta al personaje principal quién es, y le dice que debería alegrarse de que él no haya resultado herido de ninguna manera, aunque su ropa ahora esté sucia. Pero ella lo saluda preguntándose en su mente cuán lindo y parecido es el niño a su padre, pero al mismo tiempo tiene un carácter mimado. La criada le dice al príncipe que la joven que tiene delante es la nieta del gran duque Critón. A Adriano le desconcertó que Critón tuviera otro hijo además de Elliot. Ya a punto de marcharse, Mirabel le pide perdón al chico por haber chocado con él. Para ella es un gran alivio que no haya sufrido ningún percance. Pero Adrian le ordenó que no se fuera y preguntó quién estaba ahora en esa habitación con su padre. Belle le explicó qué problemas tenía. El príncipe dice que ahora hay un hombre en esta sala de espera que hizo llorar a su madre, la emperatriz, y quiere vengarse de ella. La protagonista se sorprendió de repente al darse cuenta de que comprendía perfectamente lo que sentía ese niño en ese momento. El emperador y su antiguo amor se encuentran ahora mismo fuera de las puertas del salón de recepción. Parecía que James aún no se había recuperado del todo de sus antiguos sentimientos.
lo cual por supuesto era una verdadera pesadilla para la emperatriz. Belle se da cuenta de que Adrián vino en cuanto vio que su madre lloraba. Comprende sus sentimientos y lo considera un buen hijo, pero demasiado insolente. La niña dice que su madre está en la habitación con el emperador Mirabel. Le pide al príncipe que no se preocupe, pues su madre no quería ofender a la emperatriz. De repente el diálogo de los niños se ve interrumpido por una voz femenina que llama a Adrian en voz alta. Ambos giran la cabeza en dirección al sonido. Una emperatriz de cabello rubio y un vestido precioso y costoso apareció ante ellos. Le dijo al príncipe que esperaba no encontrarlo allí. Su Alteza le pide a su hijo que no complique la vida de su padre, ya que lo pondrá en una situación incómoda, pero él dice que está mal lo que la hace llorar. La emperatriz le da una palmadita en la cabeza a Adriano y le dice que aprecia sus sentimientos, pero que no hay necesidad de lo que está a punto de hacer. La niña estaba a punto de admitir que estaba muy disgustada, pero se percató de que había otro niño al lado del pequeño Mirabel, se presentó. Entonces, Su Majestad le preguntó a la joven si estaba esperando a que terminara la conversación. Le ofreció acompañarla y esperar una taza de té. La protagonista supone que ella le resulta una molestia, pero aún así le tiende la mano y acepta su propuesta. La emperatriz dice que Mirabel tiene el apetito de su madre porque a ella también le gustaba mucho comer dulces. La niña le da las gracias a la señora por el obsequio. Mientras toma el té, Belle piensa que Adrian es igual que Elliot, pero un poco diferente. Le avergüenza que el príncipe no deje de mirarla fijamente. De repente la emperatriz habló con tristeza sobre el hecho de que en el pasado ella y Cornelia habían sido buenas amigas, pero no puede asegurar si todavía la considera su amiga. Mirabel estaba segura de que su madre aún la consideraba una amiga, porque si la hubiera visto habría corrido a sus brazos. De repente, desde detrás de la emperatriz Cornelia, llamó sorprendentemente a su hija por su nombre, tras lo cual su majestad la llamó a ella también. La madre de la heroína saludó cortésmente a la esposa del gobernante y le preguntó cómo estaba, pero se acercó a ella en silencio. Mientras tanto, la emperatriz no encontraba las palabras, pero su rostro hosco y amargado hablaba por sí solo. Ella grita que por culpa de Cornelia, 8 años de su vida fueron un verdadero infierno, porque James la estaba esperando todo el tiempo, y él lo era todo para ella. Lady se cubrió el rostro con las manos diciendo que además de todo lo demás, su querida amiga simplemente se esfumó sin enviar ni una sola carta para saber si estaba viva o no. Admite que esto la ofendió y la entristeció profundamente. Adrian, que los observaba, quiso interceder por su madre como de costumbre, pero Mirabel lo detuvo sonriendo, insinuándole que no se entrometiera. El personaje principal comprende que toda esa ira y tristeza son señales de que su majestad estaba realmente aburrida y preocupada. La emperatriz abraza a Cornelia y le dice que se alegra al ver que su amiga está sana y salva. Se alegra de que Lady Creton haya regresado. Mirabel se siente reconfortada al saber que ambos han encontrado alivio. Da gracias a Dios porque todo salió bien. Al sentarse a la mesa, la rubia se sorprendió de lo ásperas que eran las manos de su amiga, a lo que ésta respondió que ella tenía que encargarse de todo el trabajo manual. La emperatriz está interesada en el gran duque. ¿Por qué no la ayudó si la ama tanto? Cornelia dice que le escribió varias veces, pero ninguna de las cartas le llegó por lo que pensó que su padre seguía condenándola. Entonces la chica le pregunta a Lady Crito por qué no le ha escrito ni una sola carta, ya que son amigas. Ta responde que sería una insolencia por su parte, pero la emperatriz dice que debería haber pensado más en ella. Tras escuchar las conversaciones de las chicas, la protagonista comprendió por qué su madre y su majestad eran tan buenas amigas. La emperatriz Mariana amó en secreto al emperador durante mucho tiempo, pero el día en que decidió renunciar a él, la madre de Bella huyó con Gale. Así Cornelia abandonó al emperador y anuló su compromiso. Marianne logró ocupar su lugar y se comprometió con el emperador, pero él siguió esperando a Lady Crito. Por ello se casó con la emperatriz tan solo 2 años después del compromiso. Su amor por el emperador Castro, el cariño que sentía por su madre Mirabel y el dolor que experimentaba se convirtieron en una mezcla de acontecimientos terribles para ella. Esto duró hasta el nacimiento del príncipe Adrian. Aunque el niño no deja de mirar al protagonista, la niña lo considera un buen hijo. Belle le preguntó al chico por qué la miraba así, qué le interesaba si no le gustaban las galletas. Mirabel dijo que le gustan las galletas, pero que algunas son demasiado dulces para ella. El príncipe se sorprendió de que a alguien no le gustaran los dulces. La chica quería decir que eso no significa que esté en contra de los dulces, pero rápidamente cambió de opinión y guardó silencio. Cuando llegó el momento de despedirse, Mariana invitó a su amiga a tomar el té cuando quisiera,
y le pidió que no se ofendiera si venía con demasiada frecuencia. La emperatriz le dijo a Mirabel que esperaba volver a verla pronto. La joven le dio las gracias y admitió que había sido un placer conocerla. Bella dirigió su atención al príncipe, quien le hacía un gesto con entusiasmo. Pero Cornelia le pidió a su hija que fuera al carruaje lo antes posible, y Adrian permaneció sin recibir la misma atención por parte de su amiga. Al observar el camino a través de la ventana del carruaje, el protagonista concluyó: la salud de su madre está mejorando, y la reunión con el emperador salió bien. Ahora debe reunir pruebas sobre Daniel. La madre de la niña le preguntó en qué estaba pensando tanto. Dijo que quería preguntarle algo. Cuando su hija le preguntó si había alguien en la familia del duque Crito, a quien aún no hubiera conocido Cornelia, respondió que sí. Y esta persona es su tío abuelo y hermano menor a tiempo parcial del gran duque, Daniel Crito. Mirabel intuyó de inmediato que, a juzgar por la expresión de su madre, ni siquiera sospechaba que Daniel pudiera haber interceptado las cartas. Bell se hizo la pregunta más difícil: ¿cómo demostrar la culpabilidad de su tío? Cornelia se dirigió repentinamente a la protagonista con una petición. Le preguntó alegremente qué necesitaba. Resultó que la madre quería que Mirabel llamara al gran duque simplemente abuelo. La niña se sorprendió un poco ante tal petición. Sin embargo, Bella acepta que el duque Critón es su abuelo, así que va a conocer a su madre, lo que la llena de alegría. Cuando madre e hija llegaron a su palacio natal, el duque las recibió y les preguntó cómo había ido la reunión con el emperador. El señor Crito pregunta: ¿cómo se encuentra su majestad y de qué hablaron con él? Cornelia responde que todo salió bien, que hablaron de lo sucedido en el pasado y de cómo se sintieron entonces. El gran duque estaba contento de poder relajarse por fin. La madre de la protagonista le recuerda a su padre que el tío Daniel prometió regresar el año pasado y que pueden descansar un poco hasta entonces, a lo que él accede. Mirabel quería decirle algo a la señora Crito, pero como de costumbre casi lo llama Gran Duque sin querer, pero se corrigió y dijo que quería hablar con su abuelo, así que le pidió a su madre que subiera sin ella. El hombre, muy contento, promete no quedarse con su nieta mucho tiempo y pronto enviarla con su madre. Le interesa mucho saber a qué se dedica Bell. Después de que madre e hija se despidieran, el abuelo y Mirabel se retiraron a la habitación donde el abuelo la invitó a tomar el té. Al examinar la habitación, la protagonista recuerda que se trata del mismo salón de recepción en el que murió en su vida anterior. Bell le preguntó a su abuelo si recordaba lo que ella le había dicho sobre las cartas que su madre le había escrito. El gran duque dice que recuerda esas cartas en las que Cornelia escribía sobre sus disculpas. La niña explica que su madre enviaba al menos 2 cartas por semana, una parte a través del gremio de comerciantes y la otra a través de mercenarios. Se producen unas 20 piezas por hora. Ella insinúa que es extraño que no haya recibido ni una sola carta, pero piensa que es poco probable que el abuelo le crea si le cuenta toda la verdad sobre Daniel. La heroína se da cuenta de que ahora solo necesita despertar sospechas. Piensa detenidamente en lo que le dirá al duque. Ella le cuenta a su abuelo su preocupación de que estas cartas puedan perderse porque alguien siente una fuerte aversión hacia ella y su madre. De hecho, Mirabel no siente miedo hacia su tío abuelo, sino más bien asco. Debido a Daniel Critton, su madre murió en su vida anterior de una enfermedad completamente curable. La niña tuvo que enterrarla con sus propias manos y fue lo más doloroso para ella. Tuvo que mantener a su amada madre enterrada bajo el lodo frío y oscuro, pero Belle se promete a sí misma que esto no volverá a suceder. El gran duque coincide en que la situación es bastante extraña, pero cree que no hay nada de qué preocuparse, ya que nadie en la mansión les desea ningún mal. Al darse cuenta de que no tiene sentido contar historias del futuro, Mirabel le pide a su abuelo que lo arregle todo. Ella le agradece al duque por haberla escuchado. El señor Crito dice que está muy contento por ello. Le pide a su nieta que regrese con su madre y descanse. Mientras camina por el pasillo, la protagonista piensa que tiene prisa, ya que solo ha pasado un día desde que se mudaron a la mansión. Supone que Brian tampoco sospecha de Daniel, pero a Mirabel le cuesta imaginar a su tío como cómplice del enemigo. Es el rico heredero de la casa de Critón, y no tiene sentido que se ponga del lado de Daniel. Además, a la chica le parece que él se lleva bastante bien con el gran duque. Siguiendo la lógica Bell, supone que su bisabuelo actuó en secreto para que nadie de la familia pudiera percatarse de sus acciones. En su opinión, no le resulta tan difícil poner en práctica sus planes, ya que pasa la mayor parte del tiempo en el frente. Aún así, Mirabel reitera que solo son conjeturas. Se percató de la presencia de los subordinados del palacio que se habían reunido para recibir al invitado, pero de repente sucedió algo que la muchacha no esperaba en absoluto. Los sirvientes, inclinando la cabeza, saludaron a su enemigo jurado Lord Crito. En cuanto la protagonista se fijó en Daniel,
La misma ira con la que había vivido su vida anterior se apoderó inmediatamente de ella. El hombre vio al personaje principal en el balcón y le dijo al subordinado que no reconocía a esa chica. El sirviente informó a mi señor que se trataba de la hija de Lady Cornelia. Daniel se sorprende, pues desconocía que la hija de su hermano hubiera tenido un hijo. Mirabel comprende que miente ya que lo sabía por cartas. La niña está resentida porque cada palabra de su primo está llena de mentiras. El hombre saluda alegremente a la protagonista y le dice que es el hermano de su abuelo, tras lo cual le pide a la niña que se acerque para poder verla mejor. Pero Mirabel, sin decir palabra, permaneció de pie a cierta distancia mirándolo con recelo. Daniel pensó que la chica era demasiado tímida, pero dijo que se acostumbraría con el tiempo. El sirviente apoyó el ego, ya que solo había pasado un día desde su llegada al palacio. Milord se presenta de nuevo como el hermano menor del abuelo de Belle, tras lo cual le pide que diga su nombre. Pero ella vuelve a guardar silencio. La heroína pensó que él se comporta como cualquier anciano bondadoso, y que ella se dejaría engañar si no fuera por la reencarnación. Ella intuye que Daniel desarma a la gente con su encanto, y muy probablemente por eso el duque Crito nunca sospechó de él. Mirabel decide hacerse pasar por una niña inocente y avergonzada. Le pregunta al hombre si realmente es el hermano de su abuelo, lo cual él confirma. La criada le repite a la joven ama que el señor es en realidad su bisabuelo, así que no deben tenerle miedo. La chica dijo que se llamaba Mirabel Daniel. Dijo que era un placer conocerla y le tendió la mano. La propia protagonista se sorprendió de lo que había hecho. La idea de que ese hombre pudiera tocarla la hizo retroceder instintivamente. El señor rió tímidamente y dijo que no debían apresurarse a conocerse todavía, aunque ahora se verían mucho más a menudo. Daniel dijo que necesitaba ver a su abuelo con urgencia, así que le preguntó si sabía dónde estaba, pero ella respondió que sí lo sabía. Entonces el hombre le pidió a la niña que fuera amable y lo llevara con él porque era muy importante para él. El subordinado le dice a Mirabel que de esta manera el señor está tratando de conocerla mejor, por lo que le aconseja que acceda a su petición. La chica juntó las manos nerviosamente. No sabía qué planeaba Daniel. No quería hacer nada por él, pero no podía negarse sin provocar tensión. Sin esbozar una sonrisa, Belle accede a la petición del hombre y le ordena que la siga. Mientras camina por el pasillo, Daniel comenta que Mirabel es diferente de Cornelia. De niña era muy sociable. Se pregunta si la niña se está adaptando al nuevo entorno, para lo cual, según el sirviente, necesita tiempo. El señor cree que Cornelia está perdida porque vivió en la pobreza toda su vida y terminó en una mansión. En su opinión, necesita varios meses para acostumbrarse. De repente, Daniel dice que Mirabel tiene un rostro bonito y que si se cuida bien tendrá muchos admiradores en el futuro. El hombre se alegra de que la llegada del bebé no le impida buscar marido. La protagonista detesta oír ese tipo de conversaciones. Le resulta difícil escuchar semejantes barbaridades a sus espaldas, pero necesita mantener la calma porque tiene que encontrar al traidor y ganarse la confianza de la familia. Ella revelará los planes de Daniel. Se vengará y le hará pagar por todo. Tiene tiempo suficiente, así que por ahora debe buscar pistas en sus palabras. Mientras tanto, Daniel recuerda que el hijo del marqués Baev tiene ahora unos 16 años y dice que el matrimonio con su familia fortalecería la posición de la casa de Crichton, según él está seguro. El sirviente apoya al señor diciendo que la casa de Grace recibiría con los brazos abiertos a una mujer blanca por su belleza, pero luego circulan muchos rumores malos sobre ellas. Los hombres seguían proponiendo candidatos para concertar matrimonios, lo que provocaba en Mirabel una sensación de repulsión de la que no podía librarse. La protagonista considera repugnante cómo Daniel elige a los posibles pretendientes para una niña de 9 años, basándose en su estatus social y su riqueza. Se da cuenta de que debe contenerse para ganarse la confianza de su abuelo Milord, sigue seleccionando candidatos para ella, lo que enfurece aún más a Belle. De repente alguien apareció en el camino del hombre, y la niña, indignada por las palabras del tío abuelo, resultó ser Elliot, quien dice que Mirabel solo tiene 9 años, y que por lo que recuerda el duque Jorge, cuyo heredero Daniel pensaba casarse con la niña, no tiene hijos. El chico le pregunta al hombre si realmente considera al duque Giorgio como un posible pretendiente para el personaje principal. El joven amo promete darle al abuelo medicina para la demencia, porque parece haber olvidado la edad de este hombre, a quien llama su mozo de cuadra. Daniel insiste en que quiso decir que el duque Giorgio puede ayudar en la búsqueda de una pareja adecuada. Le duele oír cómo se tergiversaron sus palabras. Elliot se pregunta si al señor no le importaría que les contara todo al padre y al duque, a lo que el hombre accede. Belle se sorprende de que la hayan defendido. Entonces el niño preguntó,
¿Por qué Mirabel le hacía de guía, a lo que la heroína respondió que le habían pedido que le indicara el camino a su abuelo? El joven dice que la única que necesita compañía es Mirabel. Luego le informa a su amigo que su habitación está lista y que la llevará allí. Elliot se lleva a la muchacha consigo diciendo que el propio sirviente Barden puede llevar al señor ante su abuelo. El protagonista notó que Daniel no tenía para nada la mirada de un tío cariñoso. Era la mirada agonizante de una serpiente que ha perdido a su presa. El joven amo y Mirabel llegaron a su destino, donde el muchacho le presentó a la heroína su nueva habitación lujosamente decorada. Elliot le preguntó si le gustaba su apartamento, a lo que la chica, sorprendida por lo suave que era la cama, respondió que era muy bonito. La protagonista pensó en el hecho de que le resulta difícil aceptar todo como una nueva realidad, pero le gusta tener una cama tan bonita y acogedora. Además, le gusta tener un hombre que la defienda. A Belle le parece tierno, aunque la avergüenza un poco. De repente el chico vaciló antes de hablar. Advirtió que esa era solo su opinión, pero le rogó a su novia que se mantuviera alejada de su primo. El joven se sentó en la cama junto a Mirabel y le pidió al menos que evitara hablar a solas con Daniel, porque los sirvientes no podrían ayudarla. Entonces el chico se disculpó por haberla asustado, pero ella dijo que se sentía muy incómoda con él y que se alegraba de que la hubiera defendido. Bella no cree que Elliot también se haya convertido en una víctima de Daniel, porque es el nieto legítimo del gran duque y el hijo de Brian. A ella le cuesta creer que lo trataran mal. Como es una niña, decide preguntarle directamente a su amiga si el señor se burló de él. El joven heredero se rascó la mejilla con nerviosismo y respondió que estaba en el mismo barco que ella. Mirabel le preguntó si se refería a la falta, a lo que él respondió que todo era exactamente así. El hijo de Brian comenta con recelo que el tío Daniel está tan obsesionado con esta cuestión que parece estar intentando deshacerse de todos ellos. Elliot le preguntó a su novia si era cierto que solo tenía 9 años, a lo que la protagonista hizo un gesto con las manos hacia los lados y sonrió. Mirabel pensó de repente que los niños sí pueden ofenderse por esas cosas, pero que era comprensible porque ella era una adulta en el cuerpo de una niña. Pero si hubiera sido una niña normal, no habría entendido ni la mitad de lo que Daniel le contaba sobre matrimonios, compromisos y riquezas. La niña cree que Elliot le parece más maduro que otros niños de su edad. A veces incluso es más perspicaz que algunos adultos. Mientras el niño con la cara pintada hablaba de que los sentimientos de los recién casados debían tenerse en cuenta al contraer matrimonio, Belle tuvo una intuición inesperada. El personaje principal le preguntó a un amigo si le gustaba alguna chica. Aunque el rubor en las mejillas del joven amo se intensificó aún más, admitió que sentía atracción romántica por una dama. Mirabel dijo alegremente que ya lo había supuesto, y luego preguntó si podía preguntar quién era esa chica. Elliot, con una agradable sonrisa en el rostro, dice que el nombre de su amada es Seniel Safran. De repente el joven se levanta de un salto de la cama y dice emocionado que ya es hora de irse. Deseando que Mirabel se protegiera, salió volando de la habitación y cerró la puerta de golpe tras de sí. Belle se sorprendió por esto, pero pensó que fue un gesto muy amable por su parte. La chica se alegra sinceramente por su amiga, porque en su vida pasada oyó que el señor de la casa Crito y la dama Safren se casaron. Entonces recordó que en cuanto llegó a la finca de Crito, la sensación de incomodidad no la abandonó, pero gracias a Elliot se sintió mucho mejor. Después de eso, la heroína pasa a hablar de un problema más urgente. Alguien que no era Daniel interceptó las cartas de la madre y lo hizo sin siquiera consultar al duque. Así pues, la persona que dio la orden es bastante influyente. Todos estos detalles apuntan a una sola persona, el mayordomo Barden, que estaba esperando a Daniel hoy. A juzgar por la forma en que hablaban entre sí, parecía que se conocían, pero estas pruebas no son suficientes, y hasta el momento Stuart parece un trabajador común y corriente. Belle supone que este sirviente no es el único que está compinchado con Daniel. La protagonista se propone conocer a todo el personal. Hasta cierto punto Mirabel puede comprender por qué hizo eso con las cartas. En el pasado, su madre rompió su compromiso con el emperador. ¿Qué provocó la ruptura entre Critón y la familia real? Aunque Daniel se convierta en Lord Critón, la familia imperial no intervendrá. El personaje principal no puede predecir con certeza si la relación entre Critón y el emperador mejorará repentinamente gracias al regreso de su madre. La familia Crito se ve sumida en un terrible peligro debido a la presión de su bisabuelo, y el emperador y la familia real vienen a ayudar. Este sería el peor escenario posible para Daniel. Mirabel cree que no se equivocó al interceptar las cartas de su madre precisamente por este motivo. Sin embargo, ahora su madre ha regresado sana y salva a casa y ya ha hablado con el emperador.
La niña espera que este pensamiento atormente a Daniel por las noches. La protagonista entiende que él no es de los que se quedan de brazos cruzados. Puede deshacerse de dos de ellos con el pretexto de la buena voluntad. Para Belle, todo esto es repugnante. Si Elliot no la hubiera defendido, habría golpeado a Daniel. En un momento dado, la joven oyó a sus criadas fuera de la puerta, quienes le informaron de que la comida estaba lista. La muchacha me permitió entrar. Una chica guapa entró en la habitación, se saludó y se presentó como Kalina Clovet, pero permitió que Mirabel la llamara simplemente Kalina. El personaje principal la saludó cortésmente, la llamó por su nombre completo, pero le recordó de nuevo que no podía dirigirse a ella de forma tan oficial. Entonces Kalina le presentó a la señora a su doncella personal llamada Anita Leopel. Anita, algo confundida, dijo que era un gran honor para ella servir a Mirabel. Kalina dijo que también estaría con la señora, pero que Anita seguiría siendo su sirvienta principal. La nueva subordinada le pareció amable a Belle, quien dijo estar encantada de conocerla. Al cabo de un rato, mientras la protagonista caminaba por el pasillo, el tío Brian la llamó y le preguntó si iba al comedor. El hombre elogió a la niña por acompañar a su madre al castillo imperial, y luego le preguntó si no le había ocurrido nada allí. Mirabel no entendió la pregunta, y aclaró a qué se refería, ante lo cual Brian tímidamente le pidió que olvidara lo que quería preguntar. El tío tímidamente se cubrió el rostro con el puño y preguntó si podía acompañarla al comedor. La joven está asombrada de que un hombre que destruyó a muchos demonios apenas pueda hablar con una niña pequeña como ella. Brian interpretó el silencio de su sobrina como una negativa, así que le dijo con tristeza que no tenía por qué obligarse, pero ella alegremente le agarró la mano y aceptó. Simplemente caminaban juntos por el pasillo cuando de repente la protagonista se percató de que el príncipe heredero tenía lágrimas en los ojos. Belle le preguntó qué había pasado, y él cogiendo un pañuelo dijo que estaba muy contento de tener una sobrina tan maravillosa. La niña se alegra al darse cuenta de que después de tantos años de lucha en soledad, ahora tiene una familia que le brinda apoyo. Mientras continuaban el paseo de la mano de su tío, todo le parecía a la protagonista aún más hermoso de lo que jamás hubiera podido imaginar. Brian le pidió a su sobrina que le contara a quién había conocido en el Palacio Imperial, y ella dijo que había conocido al mismísimo emperador, quien quería hablar a solas con su madre. Mirabel añade que conoció al príncipe y a la emperatriz, quienes le dijeron que ella y Cornelia eran buenas amigas. La joven preguntó si era cierto. El hombre afirma que esta es la verdad más pura, y Mariana se quedó más impactada que los demás al enterarse de la desaparición de su amigo y su amante. La heroína comprende que su madre era muy querida por la emperatriz, y Brian expresa su pesar a Marian, porque ella sufrió mucho por ellos. Entonces el tío, misteriosamente llevándose el dedo a la cara, le preguntó a su sobrina si el príncipe había sido grosero con ella y si la había ofendido. Mirabel recuerda que Adrián se cayó al suelo y la culpó a ella, tras lo cual se enfurruñó. Pero la protagonista decide hacerse cargo del asunto porque al fin y al cabo es un buen hijo. Le dice a su tío que no pasó nada de eso, lo cual lo sorprende. Esto tranquiliza a Brian, pero le pide a Belle que le avise si el príncipe la falta al respeto, porque resulta que él es su entrenador de esgrima. Cuando el hombre dijo que se vengaría de Adriana por ella, la imaginación de la joven inmediatamente iluminó cómo Brian estaba entrenando al príncipe. La chica se asustó mucho, y Brian añade que podría tratarse no solo de Adrian, sino también de sus otros agresores. Solo tiene que avisarle. De repente, como por arte de magia, la protagonista recordó que realmente necesita ayuda ahora. Mirabel se dirige a Brian con una petición inusual. Le pide que le enseñe a manejar una espada, basándose en el hecho de que sus habilidades como mercenaria eran simplemente métodos de supervivencia instintivos y habituales. Ella piensa que si aprende de un espadachín tan hábil como Brian podrá alcanzar grandes logros y tal vez destruir a toda la gente de Daniel. El tío dice que manejar una espada es un arte difícil y que será más difícil de lo que parece. Le pregunta si está segura de su deseo. Él le advierte que aunque es su tío, no la perdonará durante el entrenamiento. Mirabel con seguridad dice que todo está bien. Con los ojos brillantes, llena de perseverancia y determinación, la niña dice que quiere estudiar a pesar de todo. Brian acepta su petición y anuncia que sus clases comienzan mañana al amanecer. El hombre le dice que puede dejar sus estudios en cualquier momento. Ella se lo acaba de decir, pero Belle decidió firmemente que nunca lo haría. Cuando el tío y la sobrina llegaron al comedor, vieron al gran duque, Cornelia, Elliot y Daniel, sentados a la mesa esperándolos. Brian le dijo a la chica que parecían ser los últimos en llegar y ella asintió. El duque se alegró de ver por fin a su nieta. Le pidió que se sentara a su lado, pero Mirabel se sintió incómoda al ver a Daniel.
La protagonista se sentía avergonzada por el hecho de sentarse en el lugar de honor de Brian, aunque a él no parece importarle. Se jacta ante su hijo de haberle dado la mano a su sobrina durante todo el camino. El abuelo supone que su nieta se cansó después de visitar el Palacio Imperial, pero ella lo desmiente y dice que lo pasó de maravilla allí. El gran duque dice que le alegra oírlo y le promete a la muchacha que se encargará de todo. La protagonista se sintió avergonzada porque su tío le dijo exactamente las mismas palabras. Su familia parece demasiado sobreprotectora, pero Mirabel comprende que debe estar agradecida por ello, así que le da las gracias a su abuelo con una sonrisa radiante. Tras esto se produjo un silencio incómodo entre los miembros de la familia. La niña llamó al duque con expresión de desconcierto. Resultó que el abuelo estaba tan conmovido por su nieta que Brian derramó lágrimas. Belle supuso que era algo hereditario. Daniel se rió y le dijo a su hermano que no podía cambiar repentinamente su carácter solo porque tuviera una nieta. Explica que la gente se sorprenderá al saber que el gran duque Critón, conocido por su fortaleza, está derramando lágrimas, mirando al señor con malicia. Mirabel piensa que él puede encantar a todo el mundo cuanto quiera, pero que jamás la engañará. Una vez calmado, Su Alteza pidió perdón delante de todos por su comportamiento, tras lo cual recordó que tenía que presentar a la hija de Cornelia a su hermano. Pero de repente Daniel dice que ya se habían conocido. Esto desconcertó al duque, quien preguntó cómo era posible y si ya se conocían. Elliot interviene en el diálogo de los hombres y comenta que cuando el tío abuelo llegó a la mansión, le pidió a Mirabel que fuera su guía. Daniel se alarmó por las palabras del niño, quien dice que le preguntó al pequeño que solo había pasado un día en el palacio y apenas sabía cómo estaba organizado. El hombre pensativo cuenta que Bella era tan encantadora que decidió provocarla de esta manera y le pidió que la acompañara. En su opinión, la chica era muy lista y conocía el camino a la perfección. El gran duque le pide severamente a su hermano que tenga más cuidado porque Mirabel solo lleva 2 días viviendo en el palacio y podría asustarse y perderse. Y después de 30 minutos, el duque, ligeramente ebrio por el vino, ya admiraba lo inteligente que era su nieta, porque había llegado hasta él desde Delfos por sus propios medios. Con el pecho temblando, el hombre recuerda cómo ella le pidió ayuda justo delante de la mansión, y le dijo que su madre era Cornelia. El duque dice con encanto que la protagonista es muy valiente, lo que significa que la sangre de los critones corre por sus venas. Daniel apoya con entusiasmo a su hermano. Mirabel, mordiendo torpemente el tenedor, piensa que fue una imprudencia llamarla valiente porque no es así en absoluto. La niña sintió que su madre le ponía la mano encima. La joven cree que sería más preciso decir que es decidida. Ella se atribuye esta cualidad a sí misma, porque se prometió a sí misma que nunca volvería a perder a su madre. Daniel dice que algún día la hija de Cornelia será una excelente Crito, y con esos nervios será perfectamente apta para el papel del duque Crito principal. El gran duque dice que le gusta la idea, aunque deberían conocer mejor el carácter de la chica, pero que realmente promete mucho. Al mirar a su abuelo, la protagonista pensó que nunca lo había visto de tan buen humor. Al observar pensativamente el agua en el vaso, Mirabel cree que Daniel solo está fingiendo y ocultando su verdadera naturaleza malvada. A ella le parece que el gran duque confía plenamente en él, lo cual no es sorprendente, ya que han vivido juntos como una familia toda su vida. De repente a Daniel se le ocurre una propuesta inusual. Le ofrece a su hermano organizar un baile en honor al regreso de Mirabel y Cornelia a la alta sociedad. El abuelo dice que es una buena idea, pero primero deben averiguar la opinión de las chicas porque a partir de ahora todo será como ellas deseen. Cornelia dice que no está en contra en absoluto, pero que le preocupa un poco Mirabel porque es una chica sensible. La protagonista comprende por qué su madre está preocupada. En cuanto se corra la voz de que han regresado muchos, los felicitarán y les darán la bienvenida. Pero no faltarán quienes empiecen a chismorrear a sus espaldas, y Cornelia teme que su hija pueda volver a salir lastimada. Belle sugiere que probablemente por eso Daniel propuso celebrar este baile. Quiere convertirla en una pequeña marioneta obediente. Pero la chica está segura de que las cosas no serán como él quiere, y no habría sobrevivido a ser mercenaria si no se hubiera asustado por esas nimiedades. La bebé le dice a su madre que quiere ir al baile, y que todo irá bien, pero duda de si está segura o no. El señor interviene en la conversación, y dice que Cornelia debe darle una oportunidad a su hija, porque será una buena experiencia para ella. El hombre está seguro de que la noticia de su regreso ya se ha extendido por toda la capital, y la gente se enfadará si la hija del duque no aparece en el baile. Daniel le dice a su sobrina que esos rumores no solo la afectan a ella, sino también a Mirabel. Cornelia está de acuerdo con su tío. El abuelo de la prima bebió bastante agua del vaso,
Cuando Cornelia le dijo a su padre que la idea de sostener una pelota era buena tanto para ella como para su hija. Su Alteza dice que esto es muy bueno. Promete ordenar a los sirvientes que preparen un baile impecable para ambos. Al observar a Daniel, la protagonista piensa que aunque sabe que se trata de una trampa, no le resulta fácil caer en ella. Ella cree que Daniel tampoco debe bajar la guardia, porque se jura a sí misma que nada será igual que la última vez, porque ahora ve a través de su enemigo. Al cabo de un rato, Anita, mientras ayuda a la señora a recoger, le dice que probablemente esté emocionada, ya que solo quedan 2 semanas para el gran baile. Pero Mirabel dice que no le preocupa mucho. La sirvienta elogia su atuendo de entrenamiento y le dice que más adelante le darán uno de verdad. Entonces la criada muestra su disgusto por no haber ayudado a la joven a vestirse, pero le dice que puede hacerlo ella misma. Anita afirma que el propio Gran Duque está supervisando la organización del evento. Dice que el baile debe ser inigualable y lleno de color. Según el duque, estaba destinado a alimentar a todos los pobres, y todo el mundo debería disfrutarlo. La chica dice que lamenta mucho que todos los sirvientes hayan estado ocupados con los preparativos para el baile desde la mañana, pero el sirviente le dice que ese es su trabajo. Mirabel le dice a Anita que no debería haberse levantado tan temprano para ayudarla a prepararse para el entrenamiento, pero la chica responde que siempre debería estar allí. Finalmente las señoras llegaron al salón de entrenamiento donde inmediatamente vieron a Brian con su hijo. La protagonista se siente inspirada por el hecho de que aprenderá del mismísimo Brian Crichton y confía en que mejorará aún más después de su formación. Y qué buen añadido. Después de pasar suficiente tiempo con estos dos, podrá saber con certeza si son aliados o enemigos. Si son aliados, podrá pedirles un poco de ayuda. Elliot saludó a su amiga, y ella también le devolvió el saludo afectuosamente dándole un codazo a la criada. Brian también saludó a la chica y le preguntó si se sentía cansada, pero ella respondió que no, que estaba bien. La profesora le advirtió a Belle que no se esforzara demasiado. Como hoy es un día ajetreado para ella, el hombre decide comenzar con un calentamiento. Estirando las manos dice que estirar es la parte más importante del entrenamiento y que ayuda a evitar lesiones innecesarias, por lo que siempre hay que estirar. El tío sugiere que sería aún mejor si ella calentara incluso después de entrenar. Le dice a la alumna que a partir de ahora debe estirar todos los días, antes y después del entrenamiento. Al acercarse el final del calentamiento, el hombre dijo que los estiramientos provocan un vigoroso aumento de fuerza, con lo que los niños estuvieron de acuerdo. Brian dice entonces que tiene que poner a prueba su resistencia y le pide a Elliot que la acompañe. El chico sugiere que corran en círculo. El personaje principal acepta la tarea, y tras recibir la orden comienza a correr junto con un amigo, pero no tuvo tiempo de dar media vuelta cuando sintió que había perdido su forma física, lo cual no la sorprendió demasiado. Elliot le preguntó a Mirabel si estaba bien, a lo que ella respondió que sí. En respuesta, el chico con descaro le gritó que podía tomarse su tiempo y que se verían más tarde. Pero Belle aceptó el reto con una sonrisa pícara, por lo que fue elogiada por el profesor Brian. Tras completar la tarea, la niña se detuvo para recuperar el aliento. Mi tío le preguntó si se sentía mal, a lo que ella respondió que no. Elliot elogió a su amiga. El hombre dice que ella era rápida para ser principiante, pero que aún tienen mucho trabajo por delante. Añade que empezarán a practicar esgrima cuando ella sea lo suficientemente fuerte, a lo que Belle responde que trabajará en ello. Después de eso, Brian, con una mueca aterradora en el rostro, le preguntó a la estudiante si estaba preparada para afrontarlo todo. La bebé, que ni siquiera parece tener miedo, dice valientemente que está lista. Él se alegra de esto, tras lo cual propone a los alumnos comenzar el ejercicio en posición de sentadilla. Entonces la protagonista se dio cuenta de que Brian no estaba bromeando en absoluto cuando dijo que no sentiría lástima por ella durante el entrenamiento. Cuando terminó el entrenamiento, la criada Anita vio a su ama sentada en el suelo. Intentó con diligencia normalizar su respiración, que se había descontrolado por el cansancio. La chica le ofreció a Mirabel una almohada para que se sentara cómodamente, pero ella la rechazó amablemente diciendo que todo estaba bien para ella. Pero al notar el rostro disgustado de su maestra, la joven se puso de pie de inmediato porque necesitaba mantenerse en pie mientras tuviera fuerzas. Brian dice que a partir de ahora repetirán estos ejercicios todas las mañanas para mejorar su resistencia, y cree que le resultará difícil. La niña comprende que aprender esgrima requiere resistencia física básica. Además, su tío dedica tiempo y energía a entrenarla personalmente. Bella se da cuenta de que no puede decepcionarlo, así que le dice que no se preocupe por ella, porque hará cualquier cosa. Ella inclinó la cabeza profundamente y le agradeció al hombre la lección, lo cual lo sorprendió mucho. Brian Crichton sonrió, le dio una palmadita en la cabeza a la estudiante y le dijo que había hecho un buen trabajo ese día.